GoKoAner. En este vídeo vamos a explicar el mini esquema sobre la composición y la duración de los mandatos del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, dos entidades muy importantes en el marco de la Constitución española. En GoKoAn podrás disfrutar de muchos más recursos como este creados con el método del presente. Vamos a ello. En cuanto a la composición, el Consejo General del Poder Judicial está formado por 20 miembros, más el presidente. De esos 20, 10 son elegidos por el Congreso de los Diputados y 10 por el Senado. El Tribunal Constitucional, por su parte, cuenta con 12 miembros, incluyendo al presidente. Y por lo que respecta a la distribución, se realiza de la siguiente manera: 2 son designados por el Gobierno, 2 por el Consejo General del Poder Judicial, 4 por el Congreso y 4 por el Senado. En relación a los mandatos, en el Consejo General del Poder Judicial, el mandato de los vocales es de 5 años. Por su parte, el del presidente tiene un mandato también de 5 años, con la posibilidad de ser reelegido solo una vez. Haciendo referencia al Tribunal Constitucional, los miembros tienen un mandato de 9 años, renovables por terceras partes cada 3 años. Y el presidente tiene un mandato de 3 años, también reelegible solo una vez. Bien, pues ahora que hemos repasado tanto la composición como la duración de los mandatos del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, ¿te atreverías a contestar a unas preguntas tipo test? ¿Sí? Pues adelante, vamos a ello. La primera pregunta es la siguiente. ¿Cuántos miembros conforman el Consejo General del Poder Judicial? A. 12, más el presidente. B. 20, más el presidente. C. 10, más el presidente. D. 22. Vamos a ver si has acertado. La respuesta correcta es la B. 20, más el presidente. ¿Y por qué la B es la correcta? La justificación la encontramos en el artículo 122.3 de la Constitución española cuando dice que el Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por 20 miembros nombrados por el Rey por un período de 5 años. Pasamos a la pregunta número 2. ¿Cuál es la distribución de la elección de los miembros del Tribunal Constitucional? A. 4 por el Gobierno, 2 por el Consejo General del Poder Judicial, 4 por el Congreso y 4 por el Senado. B. 2 por el Gobierno, 2 por el Consejo General del Poder Judicial, 4 por el Congreso y 4 por el Senado. C. 4 por el Gobierno, 4 por el Consejo General del Poder Judicial, 2 por el Congreso y 2 por el Senado. D. 2 por el Gobierno, 2 por el Consejo General del Poder Judicial, 6 por el Congreso y 2 por el Senado. Vamos a comprobar qué tal ha ido. La respuesta correcta es la B. 2 por el Gobierno, 2 por el Consejo General del Poder Judicial, 4 por el Congreso y 4 por el Senado. Así lo menciona el artículo 159 de la Constitución española al establecer en su apartado primero lo siguiente. El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey, de ellos, 4 a propuesta del Congreso por mayoría de 3/5 de sus miembros, 4 a propuesta del Senado, con idéntica mayoría, 2 a propuesta del Gobierno, y 2 a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. Continuamos ahora con la pregunta número 3. 1. ¿Cuál es la duración del mandato de los vocales en el Consejo General del Poder Judicial? A. 3 años. B. 9 años. C. 5 años. D. 10 años. Es importante no confundir en este tipo de preguntas entre el mandato de los miembros del Consejo General del Poder Judicial y el de los miembros del Tribunal Constitucional. Vamos a comprobar cuál es la respuesta. La respuesta correcta es la C. 5 años. Podemos encontrar la justificación en el artículo 122.3 de la Constitución española cuando dice que el Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por 20 miembros nombrados por el Rey por un período de 5 años. Y pasamos a la última pregunta. ¿Cuál es la duración del mandato del presidente del Tribunal Constitucional? A. 9 años, renovables por terceras partes cada 3 años. B. 5 años, renovable una vez. C. 3 años, renovable una vez. D. 12 años, renovables por terceras partes cada 4 años.
En este caso, y como consejo para poder responder bien a esta pregunta, deberás recordar que el mandato del presidente no es el mismo que el mandato de los demás miembros del Tribunal Constitucional. Vamos a pasar a ver cuál es la respuesta correcta. La respuesta correcta es la C, 3 años, renovable una vez. Así queda establecido en el artículo 160 de la Constitución española tras establecer lo siguiente. El presidente del Tribunal Constitucional será nombrado entre sus miembros por el Rey, a propuesta del mismo tribunal en pleno, y por un periodo de 3 años. Y hasta aquí las preguntas del mini esquema de hoy. Recuerda, el estudio de la Constitución española es esencial para las oposiciones. Esperamos que te haya gustado. Puedes estudiar tu oposición con el método GoCoan. Prueba 7 días gratis. Un saludo y mucho éxito en los estudios.